El millonario se sorprende al abrazar por error a la mendiga negra. El aeropuerto de Madrid bullía como un hormiguero a punto de explotar. Maletas rodando, voces aplastadas por el eco inmenso y un río constante de gente que no parecía detenerse nunca. En medio de esa corriente, Leticia Morales se quedaba estática, su pecho apretado, la mirada clavada en una puerta que pronto se abriría. Esperaba a su hermano Tago, que volvía tras meses luchando contra un cáncer implacable. La ansiedad le temblaba en las manos, somatizaba el miedo con sudores fríos y un mudo que le estrangulaba la garganta. Leticia llevaba ropa modesta y un abrigo que más que calentar parecía cargar el frío del mundo. Sus ojos brillaban húmedos, mientras mascullaba sin querer: «Por favor, que vuelva bien». Pero justo cuando la puerta giratoria se abrió y la multitud lanzó un grito de bienvenida, el mundo le dio un vuelco. De repente, sin pensar, su cuerpo se lanzó hacia un hombre alto. «¿Quién es esa chica? ¿O por qué lo abraza así?», se escuchaba por doquier. Pero Daniel, sin perder la compostura, suavizó el instante con una sonrisa incrédula. Por primera vez en años, alguien lo tomaba sin máscaras, sin miedo. Leticia sintió el pulso acelerado, un torbellino de emociones. Ella, una joven que se partía el lomo en una cafetería para sostener a su familia, mirando de cerca un mundo de lujo y privilegios que parecía inalcanzable. Sin querer, quedó fascinada por esa vida que Daniel mostraba sin esfuerzo. Un universo de decisiones poderosas, viajes interminables y sonrisas fáciles. Daniel, a su vez, quedó prendado de la fuerza invisible que Leticia irradiaba. Su rostro era un mapa de heridas recientes, de sacrificios duros y realidades crudas. Quiso saber más. No era común ver luz tan pura detrás de tanta sombra. Pero entonces silencio. Una factura gris y fría azotó la atmósfera. Daniel era la mente detrás de la holding que había comprado el restaurante, donde la familia de Leticia había puesto todo su corazón décadas atrás. Ese lugar ahora era un recuerdo a punto de desaparecer, devorado por la ambición y el dinero. Leticia sintió un golpe seco en el pecho. La confusión le embotó los sentidos. ¿Cómo seguir confiando en alguien que con sus manos había demolido los cimientos de su mundo? La rabia y la tristeza se mezclaron con algo que apenas se atrevía a reconocer: el primer brote de un cariño inesperado. Sus encuentros siguientes fueron un tira y afloja constante, un choque de dos mundos que intentaban encontrarse. Daniel le mostraba su lado humano, sus dudas, sus secretos. Leticia desvelaba la ternura que la vida le había robado. Pero la sombra del pasado acechaba, y cada palabra escondía una trampa. La tarde se hundía en un gris pesado, cuando Leticia, revisando viejas cajas en el altillo del restaurante clausurado, encontró un archivo olvidado. ¿Podrá Leticia abrir su corazón después de tanto dolor? ¿Podrá Daniel demostrar que su amor no es un juego de poder sino algo palpable? El destino los arrastra, pero el final aún está en la cuerda floja. ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Leticia estaba absorta en sus pensamientos, explorando el archivo polvoriento. Esa revelación podía cambiarlo todo. ¿Tendría la fuerza para enfrentar la verdad? En ese momento, un ruido desgarrador interrumpió su concentración. Un grito agudo se alzó entre la niebla de voces, sacudiendo la atmósfera del lugar.
Leticia se sobresaltó y se giró, su corazón palpitando. Daniel, que había estado evaluando la escena desde la entrada, se acercó de un salto. En su rostro, la preocupación se intensificó. Justo cuando preguntó qué había pasado, el sonido del caos se intensificó. Y un torrente de personas comenzó a gritar, empujándose. Algo terrible estaba sucediendo. Una mujer, con la cara pálida y ojos desorbitados, corrió hacia ellos, visiblemente traumatizada. «Se ha desplomado, mi hermano se ha caído». Su grito atravesó la multitud, marcando un golpe seco en el corazón de Leticia. Sin pensar, siguió a la mujer, sintiendo que su cuerpo respondía antes que su mente. Daniel la siguió de cerca. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre joven en el suelo. Su piel era un tono ceniciento y las convulsiones eran incontrolables. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Daniel. Sus manos temblaban al intentar ayudar. La tensión se apoderó del ambiente. Uno de los testigos comenzó a realizar maniobras de reanimación, pero en medio de la desesperación, el caos alcanzó un nuevo nivel. La puerta principal del aeropuerto se estrelló de repente. Dos hombres encapuchados irrumpieron. Armados y furiosos, gritaron: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un robo!». El pánico estalló. Leticia sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Vio a la gente gritar y correr buscando refugio. Daniel, recogiendo el peligro en la atmósfera, tomó la mano de Leticia, guiándola detrás de una columna, el latido de su corazón resonando en sus oídos. «Quédate aquí», dijo, pero ella podía notar la firmeza en su voz que escondía el miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Leticia, atrapada entre el horror y la confusión. «Es un asalto», contestó Daniel, su rostro pálido, pero con una determinación que la tranquilizaba, aunque solo un poco. «No te preocupes, estarán bien, solo tenemos que…». Su respuesta se vio interrumpida por una explosión de disparos. Leticia cubrió su cabeza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos en el aeropuerto se convirtió en gritos ensordecedores. Las personas comenzaron a colapsar de pánico, y Leticia se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla. Mientras tanto, Daniel, con su mirada fija en la escena, pareció entrar en un estado de alerta. Justo en ese instante, el hombre que estaba en el suelo empezó a moverse. Abrió los ojos y miró a Daniel, con una intensidad deslumbrante. «No, no puedes dejarlos. Se lo llevarán todo». Leticia sintió una sacudida. Las palabras del joven resonaron en su mente. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién era ese hombre? ¿Quiénes eran los asaltantes? Todo se volvió un laberinto, y en medio de la confusión, comenzó a ver a Daniel de una manera diferente. La manera en que el hombre en el suelo lo miraba era familiar. Parecía reconocerlo. El universo entero de Leticia se tambaleaba. ¿Qué secretos oscuros escondía Daniel? ¿Era una víctima o un cómplice? Las luces empezaron a parpadear y todo se desvaneció en lo desconocido. A medida que el tumulto aumentaba, ella se sentó atrapada entre la desesperación y una verdad no revelada. Daniel la mantenía cerca, pero ahora, en la penumbra, un sentimiento de fracaso se deslizó en ella. La verdad siempre encuentra la manera de surgir, y cuando la tormenta amainara, tal vez todo lo que había creído sobre él quedaría destrozado. ¿Podría realmente confiar en él? ¿O era parte del caos que ahora amenazaba con tragarlos a ambos? Su corazón se hundió con la incertidumbre, y un nuevo terror inició su reinado. El destino de sus vidas pendía de un hilo. Leticia se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El grito del joven retumbaba en su mente. «No puedes dejarlos». ¿De qué estaba hablando? El caos a su alrededor se intensificaba. El estruendo de los disparos resonaba como un eco de advertencia. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre ellos.
La mirada del hombre en el suelo la atravesó como una flecha. ¡No te muevas! Daniel la presionó más hacia la columna, su voz tensa, pero con un dejo de calma que intentaba transmitir. Ella podía ver la determinación en su rostro. Puedo ayudar, pero tenemos que mantenernos quietos. De repente otro grito rompió el tumulto. Una mujer al otro lado de la multitud había caído, y el pánico se expandía como una ola gigante. Leticia apretó los ojos, intentando entender lo que sucedía. Y de pronto, una ráfaga de aire frío la sacó del trance. Era un grupo de agentes de seguridad, corriendo por el terminal. ¡Alto! ¡Todos al suelo!, gritaron. Daniel se inclinó hacia Leticia, el aliento caliente en su cara. «No hay tiempo, hay que salir de aquí». La mano de él se deslizó por su brazo, un contacto que quemaba y tranquilizaba al mismo tiempo. «Confía en mí». Pero ella estaba demasiado atrapada en sus ingredientes de emoción como para pensar con claridad. El joven en el suelo, con el rostro demacrado, volvió a mirarlo. «Tú, no lo hagas, es un engaño». Sus palabras eran un susurro desgarrador, pero en el caos resonaron con claridad. Leticia sintió un escalofrío. La mirada del joven se encontró con la de Daniel. Un reconocimiento tácito. Algo más pasaba. En ese momento, la puerta del aeropuerto se destrozó con un golpe contundente, y una figura familiar apareció en medio del caos. Elena, la antigua amiga de Leticia. La mujer que había estado perdida durante años, que se creía muerta. Su ropa rasgada, su cabello desaliñado, pero aún emanaba el mismo carácter fuerte que Leticia recordaba. «Déjalos en paz», gritó, apuntando a los asaltantes con una determinación sobrehumana. «Elena», Leticia casi no podía creerlo. Pero cuando su mirada se encontró con la de su amiga, la revelación fue abrumadora. Elena no parecía asustada, ni desorientada. Más bien, irradiaba una confianza inquietante, como si supiera exactamente lo que hacía. Todos en el aeropuerto estaban congelados. La tensión era palpable. Y justo en ese momento, el joven en el suelo gritó con todas sus fuerzas. «Ella es la clave. Ellos la buscan». El tiempo se detuvo. Leticia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente aturdida, su corazón batía con fuerza. ¿Qué sabía su amiga? ¿Qué conexión existía entre los asaltantes, Elena y el desmayo del joven? La revelación era como un jarro de agua helada, un secreto oculto que amenazaba con destruir todo lo que creía saber. El pánico estalló de nuevo mientras los asaltantes comenzaron a disparar al aire, su furia como una avalancha. Daniel tomó a Leticia y la arrastró hacia la salida de emergencia, pero el grito del joven resonó en su mente, atormentándola. «No les confíes nada, usarán tu corazón en su contra». Elena parecía moverse con una facilidad de otro mundo, mientras los balas volaban. «Leticia, ven conmigo», gritó su amiga. Pero había algo en su voz que hizo dudar a Leticia. De repente, todo se expandió. Las luces del aeropuerto empezaron a parpadear y una explosión sonó en la distancia. El suelo tembló. «¿Qué está pasando?» Leticia apenas podía asimilarlo. ¿Quién era de verdad Elena? ¿Y por qué el joven conocía tanto? Las pistas se entrelazaban de maneras más complicadas de las que jamás había imaginado. En ese instante, Daniel la tiró hacia el piso, cubriéndola mientras los disparos resonaban. Pero el rostro de Leticia estaba ensombrecido por la incertidumbre. El caos se volvía opresivo, y en medio de todo, un secreto se deslizó hacia la superficie, devastador y transformador. «¡Elena!», gritó Leticia, pero no hubo respuesta. Solo el desbordante ruido de pánico y la amenaza del peligro inminente. Mientras caía a la oscuridad de la incertidumbre y el horror, un nuevo terror se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si su amiga era la verdadera causa de todo? ¿Podía realmente confiar en alguien en un mar de engaños?
Todo dependía de la decisión que tomaría a continuación. Pero la línea entre amigo y enemigo estaba más borrosa que nunca. Leticia sintió que la realidad se quebraba a su alrededor. El rostro de Elena, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, brillaba con determinación. Pero su grito reverberaba en el aire. Ella es la clave, ellos la buscan. Los asaltantes, que parecían frenéticos y fuera de control, dirigieron su atención hacia Elena, disparando balas a los pies de quienes intentaban escapar. En ese instante, la mirada de Leticia se cruzó con la de Daniel. Él estaba tenso, su rostro enrojecido como el del que está a punto de estallar en ira y miedo. «No te acerques a ella», la advirtió, manteniéndola pegada a la columna. Pero algo había cambiado. La urgencia de la situación la atravesaba, como un rayo que iluminaba todo a su alrededor. La voz del joven en el suelo resonaba en su mente. «No les confíes nada». «Daniel, ayúdala», gritó Leticia, a pesar del caos. Pero él la retuvo con firmeza. «No es seguro, el riesgo es demasiado alto». Por un segundo, el tiempo se detuvo. El corazón de Leticia latía con fuerza, y la suspicacia hizo eco en su pecho. ¿Qué sabía realmente de Daniel? Elena seguía con su grito, su determinación irradiando poder. «Vamos, Leticia, tienes que confiar en mí». Pero la voz de la desesperación la chocaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado ausente durante tanto tiempo? La tensión crecía, el sudor frío resbalaba por su frente, y entonces, en un giro inesperado, un estruendo sacudió el suelo. La puerta principal se hizo añicos. En lugar de los agentes de seguridad que esperaban, una serie de explosiones y un grupo vestido de negro, armados hasta los dientes, irrumpieron en el caos. Sin previo aviso, Daniel se movió, dejando escapar el agarre en su mano. «Sigue a Elena, ahora». Su voz era un grito, pero ya era demasiado tarde. La figura de Daniel desapareció entre la multitud, sumándose a los hombres encapuchados. Leticia sintió una punzada en el estómago. ¿Por qué Daniel se lanzaba al peligro en lugar de protegerla? ¿Era parte de todo esto? El desasosiego creció en su pecho, haciendo que dudar de él fuera inevitable. Mientras el caos reinaba, el joven en el suelo se incorporó. Con el rostro demacrado y tembloroso, miró a Leticia justo cuando un disparo resonó muy cerca. «Debes saber la verdad», gritó, su voz desgarrada. «Elena no es quien dice ser. Ella te ha estado manipulando». Leticia sintió que el aire se le escapaba. La mirada de Elena era intensa, pero ahora parecía una máscara en su rostro. «¡Cállate!», le gritó, pero el joven continuó. «Esa mujer está detrás de todo. El asalto, el restaurante, todo. No puedes confiar en ella». Las palabras del chico atravesaron la mente de Leticia como un cuchillo afilado. ¿Qué significaba eso? No podía ser posible. Página tras página de su vida se deshojaban. Elena, a quien había recordado con cariño, había estado oculta en la sombra de una verdad terrible. Un rugido ensordecedor llenó el espacio y más disparos sonaron. El pánico se desató de nuevo y Leticia sintió que el mundo giraba fuera de control. «Déjala en paz», gritó Elena, pero sus ojos delataban una desesperación que nunca había visto. ¿Era realmente la heroína en esta historia? ¿O era la villana enmascarada? «¡Tiempo! ¡Suéltala!», gritaron los asaltantes, y un segundo después, una explosión retumbó, destruyendo todo a su alrededor. Las luces del lugar comenzaron a parpadear. El caos era absoluto, y entre el polvo y la confusión, Leticia se dio cuenta de que la verdad era más difusa de lo que pensaba. Daniel, Elena, el joven en el suelo, todo giraba en torno a un juego oscuro. ¿Quién era realmente su amiga? ¿Era Daniel la única parte de su vida que aún tenía sentido? Incapaz de moverse, Leticia se sintió atrapada en una telaraña de engaños y secretos. Precisamente en ese momento, un segundo estruendo la hizo caer de rodillas. El suelo tembló de nuevo y su mente estaba en llamas. Dentro de esa espiral de caos,
Una cosa era clara, aquel juego apenas comenzaba, pero justo cuando estaba a punto de decidir a quién seguir, una mano abrazó su brazo, sacándola del abismo de su confusión. Era Daniel, con su mirada decidida pero astuta. No sé de qué se trata, Leticia, pero tenemos que salir de aquí, ahora. Leticia lo miró y en su interior estalló la pregunta que la perseguía. ¿Podía todavía confiar en él? Mientras el caos se desataba a su alrededor y el aire se volvía espeso de terror, todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. Las decisiones que tomaría ahora marcarían el rumbo de su vida. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba aún más. La verdad realmente existía. El mundo se detuvo. Leticia sintió que la realidad se quebraba a su alrededor. El rostro de Elena, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, brillaba con determinación. Pero su grito reverberaba en el aire. ¡Ella es la clave! ¡Ellos la buscan! Los asaltantes, que parecían frenéticos y fuera de control, dirigieron su atención hacia Elena, disparando balas a los pies de quienes intentaban escapar. En ese instante, la mirada de Leticia se cruzó con la de Daniel. Él estaba tenso, su rostro enrojecido como el del que está a punto de estallar en ira y miedo. «No te acerques a ella», la advirtió, manteniéndola pegada a la columna. Pero algo había cambiado. La urgencia de la situación la atravesaba, como un rayo que iluminaba todo a su alrededor. La voz del joven en el suelo resonaba en su mente. «No les confíes nada». «Daniel, ayúdala», gritó Leticia a pesar del caos. Pero él la retuvo con firmeza. «No es seguro, el riesgo es demasiado alto». Por un segundo, el tiempo se detuvo. El corazón de Leticia latía con fuerza, y la suspicacia hizo eco en su pecho. ¿Qué sabía realmente de Daniel? Elena seguía con su grito, su determinación irradiando poder. «Vamos, Leticia, tienes que confiar en mí». Pero la voz de la desesperación la chocaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado ausente durante tanto tiempo? La tensión crecía. El sudor frío resbalaba por su frente. Y luego un estruendo sacudió el suelo. La puerta principal se hizo añicos. En lugar de los agentes de seguridad, una serie de explosiones y un grupo vestido de negro, armados hasta los dientes, irrumpieron en el caos. Sin previo aviso, Daniel se movió, dejando escapar el agarre en su mano. «Sigue, Elena, ahora». Su voz era un grito, pero ya era demasiado tarde. La figura de Daniel desapareció entre la multitud. Leticia sintió una punzada en el estómago. ¿Por qué Daniel se lanzaba al peligro en lugar de protegerla? ¿Era parte de todo esto? Su mundo se retorcía mientras el desasosiego crecía. Era la segunda vez que se sentía traicionada en menos de un día. Mientras el caos reinaba, el joven en el suelo se incorporó, temblando. Con el rostro demacrado, miró a Leticia justo cuando un disparo resonó muy cerca. «¡Debes saber la verdad!», gritó, su voz desgarrada. «Elena no es quien dice ser. Ella te ha estado manipulando». Leticia sintió que el aire se le escapaba. La mirada de Elena era intensa, pero ahora parecía una máscara en su rostro. La tensión estalló en su interior, como un volcán que estaba a punto de hacer erupción. ¿Qué significaba eso? No podía ser posible. Recuerdos de su infancia comenzaron a desvanecerse. Cada risa, cada secreto se llenaba de sospechas. Un rugido ensordecedor llenó el espacio y más disparos sonaron. El pánico se desató de nuevo y Leticia se sintió atrapada. «¡Déjala en paz!», gritó Elena, pero sus ojos delataban la desesperación que nunca había visto. «No puedes», insistió el joven, sonando más afligido. Justo cuando Leticia estaba a punto de actuar, un grito desgarrador resonó. Una figura apareció entre la multitud, tambaleándose, con un chaleco de explosivos visible bajo su ropa. «¡No se muevan! ¡Soy el mensaje!». La multitud se paralizó. Los asaltantes miraron en dirección al nuevo intruso, confundidos. «¡Suéltenla!», gritó el intruso, señalando a Elena. «Ella es la traidora».
Las palabras golpearon a Leticia como un martillo. ¿Y si era cierto? No, tú estás equivocado, dijo Elena, su voz vacilante ahora. No soy la traidora. Pero el hombre con la bomba se acercó, sus ojos fijos en ella, el caos girando a su alrededor. Tienes una cuenta pendiente con ellos. Deja que se entere la verdad. Leticia, sintiendo que todo a su alrededor era un sueño espantoso, miró a Daniel desaparecer en la confusión, y luego a Elena, quien parecía desmoronarse ante sus ojos. La desesperación la ahogaba. ¿Quién era realmente la traidora? ¿Y qué secretos ocultaban entre ellos? Éjala, nos necesitan a todos, gritó el joven en el suelo mientras el intruso empezaba a reírse. Este juego apenas comienza. Todo giraba. La mente de Leticia se llenaba de sombras, escombros de confianza desmoronándose. Sin saber en quién confiar, se encontró en el centro de una montaña rusa emocional, preguntándose si el verdadero peligro estaba en la gente que conocía o en sí misma. Un estruendo más fuerte que el anterior resonó, y entonces, como si el destino decidiera por ella, Leticia sintió que todo su ser colapsaba. Realmente estaba lista para descubrir quiénes eran ellos y lo que cada uno había ocultado. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba de un modo aterrador, y el tiempo corría. Leticia sintió que su corazón se detenía. Todo a su alrededor se desvanecía en un caos ensordecedor, pero su mente solo podía centrarse en las palabras del joven en el suelo. Elena no es quien dice ser. La imagen de su amiga, a quien había creído casi una hermana, se desdibujaba, volviéndose borrosa y oscura. «¡Suéltenla!», gritó el hombre con el chaleco explosivo, mientras la tensión se palpaba en el aire. El rostro de Elena se torció de rabia y miedo, y sus palabras se ahogaron en el estruendo de las balas. «No soy la traidora. Déjala en paz». Aún así, el ruido parecía no cesar. Leticia miró a su alrededor, sintiendo cómo el pánico crecía. Las balas silbaban y la confusión se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se dispersó en un frenesí, y ella se halló en medio de un torbellino. «¿Qué voy a hacer?», murmuró perdiendo el rumbo. Cada grito resonaba como un eco que retumbaba en sus oídos. Daniel había desaparecido, y Elena parecía ser el centro de un trueno inminente. Fue entonces cuando, de la nada, sobrevino un estruendo como el de un trueno que hacía vibrar el suelo. Leticia se agachó, viendo cómo el hombre del chaleco explosivo comenzó a temblar. De pronto, su rostro se tornó gris como una sombra. «¡No!», gritó Elena, extendiendo la mano hacia él. «¡No lo hagas!». «Esto es más grande de lo que pensabas». El hombre soltó una risa baja, pero en su mirada había un sufrimiento palpable. Justo cuando parecía que todo se calmaba, un roce eléctrico recorrió el aire. Leticia sintió un escalofrío. «Ellos saben que estoy aquí», murmuró el hombre, y en ese instante sus ojos se abrieron con terror. «¡Maldición!». Leticia apretó los dientes, viendo cómo el cuerpo del hombre se convulsionaba. Antes de que pudiera reaccionar, una clara explosión de luz iluminó el terminal, seguida inmediatamente de una detonación ensordecedora. El ruido era abrumador, y cuando todo se despejó, el aire quedó lleno de cristales brillantes y humo denso. Gritos resonaron, y una ráfaga de viento empujó a Leticia hacia atrás. En un instante volvió a ver, y el escenario era pavoroso. Cuerpos caídos, muchos desmayados, otros heridos. Pero entre ellos, una figura actuaba silenciosamente. Era Elena, acercándose al hombre en el suelo. Y cuando Leticia parpadeó aturdida, vio algo que estaba mal. La expresión en su rostro no era la de una víctima. Era la de una compositora, creando un caos. «¡Elena!», gritó Leticia, sintiendo que su voz se ahogaba en el horror. La mirada de Elena se levantó, y allí, en su rostro, había algo que Leticia nunca había visto. Una fría determinación.
Lo siento, Leticia. Esto es por un bien mayor. El corazón de Leticia se detuvo. ¿Qué bien mayor? La incredulidad se sumó al caos, mientras la verdad empezaba a aflorar en su mente. Eres parte de esto, de todo esto. Con una calma perturbadora, Elena sonrió, y en ese preciso instante, el joven en el suelo, que había estado temblando, susurró con voz entrecortada. Sé que está involucrada. Tenía razón. Sus palabras reverberaron en un silencio impactante. El instante era como si todo se hubiera congelado. Leticia se sintió perdida, las piezas del rompecabezas encajando de una manera que jamás imaginó. La traición estaba tan cerca, y la verdad era un laberinto del que parecía imposible salir. Entonces la figura de Daniel resurgió del humo, corriendo hacia ella. «Leticia, no te fíes de ella», gritó, y sus ojos reflejaban desesperación. «Ella está manipulando todo esto». Era un tirón tsunami de emociones. Leticia miró entre su amigo y su amiga, entre el amor y la traición, sintiendo que el suelo se desmoronaba nuevamente bajo sus pies. En ese caos, el tiempo se había detenido, y la verdad más profunda entraba como una tormenta. «Significa que todo esto era un montaje, Leticia. No esperes más». Elena volvió a acercarse. Su voz suave y cruel. «Ya no tienes dónde escapar». Justo entonces, una sirena resonó en la distancia. Considerando cada palabra y cada mirada, Leticia supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las decisiones eran su vida o la muerte. Y en ese abismo de confusión y revelaciones, lo único que quedó claro fue que estaban atrapados en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. En ese momento, Leticia miró a Daniel, quien se tambaleaba entre la verdad y la mentira. Todo parecía cuestionarse. «¿Qué hiciste?», preguntó, y sintió que la línea entre el amor y el odio se desdibujaba aún más. Pero antes de que pudiera preguntarle, el humo cubrió todo, formando una nube que se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. Y entonces, en medio de la confusión, el hombre del chaleco se levantó de nuevo. Su rostro revelaba algo que se había ocultado, algo que podría cambiar todo. «Esos no son solo hombres de negro», empezó a decir, mientras el suelo bajo ellos temblaba nuevamente. «Nosotros somos parte de algo más grande. Y tú, Leticia, eres la clave». La declaración flotó en el aire, dejando a todos atónitos. La verdad estaba a solo un susurro de distancia, y un nuevo escalofrío recorrió la habitación. ¿Qué significado tenía eso? ¿Cuál sería el papel de Leticia en esta loca red de engaños y secretos? Sus ojos se abrieron de par en par. Mientras el caos continuaba, la conclusión era devastadora, y el futuro era más incierto que nunca. El juego apenas había comenzado. Leticia sintió que su corazón se detenía. Todo a su alrededor se desvanecía en un caos ensordecedor, pero su mente solo podía centrarse en las palabras del joven en el suelo. Elena no es quien dice ser. La imagen de su amiga, a quien había creído casi una hermana, se desdibujaba, volviéndose borrosa y oscura. «¡Suéltenla!», gritó el hombre con el chaleco explosivo, mientras la tensión se palpaba en el aire. El rostro de Elena se torció de rabia y miedo, y sus palabras se ahogaron en el estruendo de las balas. «No soy la traidora. Déjala en paz». Aún así, el ruido parecía no cesar. Leticia miró a su alrededor, sintiendo cómo el pánico crecía. Las balas silbaban y la confusión se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se dispersó en un frenesí, y ella se halló en medio de un torbellino. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, perdiendo el rumbo. Cada grito resonaba como un eco que retumbaba en sus oídos. Daniel había desaparecido, y Elena parecía ser el centro de un trueno inminente. Fue entonces cuando, de la nada, sobrevino un estruendo como el de un trueno que hacía vibrar el suelo. Leticia se agachó,
viendo cómo el hombre del chaleco explosivo comenzó a temblar. De pronto, su rostro se tornó gris como una sombra. ¡No!, gritó Elena, extendiendo la mano hacia él. «No lo hagas. Esto es más grande de lo que pensabas». El hombre soltó una risa baja, pero en su mirada había un sufrimiento palpable. Justo cuando parecía que todo se calmaba, un roce eléctrico recorrió el aire. Leticia sintió un escalofrío. «Ellos saben que estoy aquí», murmuró el hombre, y en ese instante sus ojos se abrieron con terror. «¡Maldición!». Leticia apretó los dientes, viendo cómo el cuerpo del hombre se convulsionaba. Antes de que pudiera reaccionar, una clara explosión de luz iluminó el terminal, seguida inmediatamente de una detonación ensordecedora. El ruido era abrumador, y cuando todo se despejó, el aire quedó lleno de cristales brillantes y humo denso. Gritos resonaron, y una ráfaga de viento empujó a Leticia hacia atrás. En un instante volvió a ver y el escenario era pavoroso. Cuerpos caídos, muchos desmayados, otros heridos. Pero entre ellos, una figura actuaba silenciosamente. Era Elena, acercándose al hombre en el suelo, y cuando Leticia parpadeó aturdida, vio algo que estaba mal. La expresión en su rostro no era la de una víctima, era la de una compositora, creando un caos. «¡Elena!», gritó Leticia, sintiendo que su voz se ahogaba en el horror. La mirada de Elena se levantó, y allí, en su rostro, había algo que Leticia nunca había visto. Una fría determinación. «Lo siento, Leticia. Esto es por un bien mayor». El corazón de Leticia se detuvo. «¿Qué bien mayor?». La incredulidad se sumó al caos, mientras la verdad empezaba a aflorar en su mente. «Eres parte de esto, de todo esto». Con una calma perturbadora, Elena sonrió, y en ese preciso instante el joven en el suelo que había estado temblando susurró con voz entrecortada: «Sé que está involucrada. Tenía razón». Sus palabras reverberaron en un silencio impactante. El instante era como si todo se hubiera congelado. Leticia se sintió perdida. Las piezas del rompecabezas. Era un tirón tsunami de emociones. Leticia miró entre su amigo y su amiga, entre el amor y la traición, sintiendo que el suelo se desmoronaba nuevamente bajo sus pies. En ese caos, el tiempo se había detenido, y la verdad más profunda entraba como una tormenta. «Significa que todo esto era un montaje, Leticia. No esperes más». Elena volvió a acercarse, su voz suave y cruel. «Ya no tienes dónde escapar». Justo entonces, una sirena resonó en la distancia. Considerando cada palabra y cada mirada, Leticia supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las decisiones eran su vida o la muerte. Y en ese abismo de confusión y revelaciones, lo único que quedó claro fue que estaban atrapados en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Pero en un giro inesperado, el joven en el suelo soltó una brusca respiración. Su rostro se iluminó. «Espera, yo soy el verdadero objetivo. Todo esto tenía que ver conmigo». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, comenzó a brotar de su pecho un objeto resplandeciente, una esfera que emitía un brillo pulsante. El entorno pareció congelarse mientras cada ojo se enfocaba en aquella esfera. Todos los murmullos callaron. ¿Qué había dentro? ¿Por qué era tan importante? Leticia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Era esa la clave de todo? La atmósfera se tornó pesada, llena de expectativa y terror. Y en ese instante la esfera estalló en 1000 fragmentos, desatando una oleada de energía que sacudió el suelo y arrastró a todos hacia atrás. Instantes después, una voz resonó a través de la confusión, fuerte y clara. «El tiempo se ha acabado. La verdad saldrá a la luz». El caos se transformó en un silencio expectante, dejando a Leticia atrapada en el centro de un misterio devastador. Todo lo que creía saber se tambaleaba. ¿Quién era este joven? ¿Qué significaba todo esto?
¿Y tenía Elena realmente razón al ocultarle la verdad? ¿Todo lo que había pasado hasta ahora había sido parte de un plan mucho más grande? Su corazón latía al compás del miedo y la incertidumbre. ¿Estaban realmente listos para enfrentarse a lo que venía? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo. Leticia sintió que su corazón se detenía. Todo a su alrededor se desvanecía en un caos ensordecedor, pero su mente solo podía centrarse en las palabras del joven en el suelo. Elena no es quien dice ser. La imagen de su amiga, a quien había creído casi una hermana, se desdibujaba, volviéndose borrosa y oscura. «¡Suéltenla!», gritó el hombre con el chaleco explosivo, mientras la tensión se palpaba en el aire. El rostro de Elena se torció de rabia y miedo, y sus palabras se ahogaron en el estruendo de las balas. «No soy la traidora. Déjala en paz». El ambiente estaba cargado de ansiedad. Leticia miró a su alrededor, sintiendo cómo el pánico crecía. Las balas silbaban y la confusión se intensificaba. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se dispersó en un frenesí, y ella se halló en medio de un torbellino. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, perdiendo el rumbo. Cada grito resonaba como un eco que retumbaba en sus oídos. Daniel había desaparecido, y Elena parecía ser el centro de un trueno inminente. Fue entonces cuando, de la nada, sobrevino un estruendo como el de un trueno que hacía vibrar el suelo. Leticia se agachó, viendo cómo el hombre del chaleco explosivo comenzó a temblar. De pronto su rostro se tornó gris como una sombra. «¡No!», gritó Elena, extendiendo la mano hacia él. «¡No lo hagas!». «Esto es más grande de lo que pensabas». El hombre soltó una risa baja, pero en su mirada había un sufrimiento palpable. Justo cuando parecía que todo se calmaba, un roce eléctrico recorrió el aire. Leticia sintió un escalofrío. «Ellos saben que estoy aquí», murmuró el hombre, y en ese instante sus ojos se abrieron con terror. «¡Maldición!». Leticia apretó los dientes, viendo cómo el cuerpo del hombre se convulsionaba. Antes de que pudiera reaccionar, una clara explosión de luz iluminó el terminal, seguida de una detonación ensordecedora. El ruido era abrumador, y cuando todo se despejó, el aire quedó lleno de cristales brillantes y humo denso. Gritos resonaron, y una ráfaga de viento empujó a Leticia hacia atrás. En un instante volvió a ver, y el escenario era pavoroso. Cuerpos caídos, muchos desmayados, otros heridos. Pero entre ellos, una figura actuaba silenciosamente. Era Elena, acercándose al hombre en el suelo. Y cuando Leticia parpadeó aturdida, vio algo que estaba mal. La expresión en su rostro no era la de una víctima. Era la de una compositora, creando un caos. «¡Elena!», gritó Leticia, sintiendo que su voz se ahogaba en el horror. La mirada de Elena se levantó, y allí, en su rostro, había algo que Leticia nunca había visto, una fría determinación. «Lo siento, Leticia, esto es por un bien mayor». El corazón de Leticia se detuvo. ¿Qué bien mayor? La incredulidad se sumó al caos, mientras la verdad empezaba a aflorar en su mente. «Eres parte de esto, de todo esto». Con una calma perturbadora, Elena sonrió, y en ese preciso instante el joven en el suelo, que había estado temblando, susurró con voz entrecortada: «Sé que está involucrada. Tenía razón». Sus palabras reverberaron en un silencio impactante. De pronto, Elena lanzó un objeto al aire. Era una pequeña esfera en un brillo intenso, que extendió una luz peligrosa por todo el recinto. Justo cuando iba a caer al suelo, un nisto ruido resonó, y la esfera detuvo su caída en el aire, como si un hilo invisible la atara al cielo. La multitud quedó paralizada, sus rostros congelados en asombro. Luego, esta esfera comenzó a proyectar imágenes sobre las paredes del aeropuerto. De repente, aparecieron escenas de un oscuro secreto, tratos clandestinos, reuniones secretas, un mapa donde se señalaban lugares, y entre las sombras, un rostro conocido, el de Daniel.
Soy el de Daniel. El mundo entonó en un silencio helador. Leticia sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significa esto?, preguntó, girando la mirada entre Elena y Daniel. Daniel apareció de nuevo en la pantalla y esta vez sonrió. Era una sonrisa que Leticia nunca había visto, una que irradiaba poder y manipulación. Te he estado vigilando. Eres más importante de lo que crees, Leticia. Todo esto, esta gran farsa, era para prepararte. El shock la envolvió como una neblina espesa. ¿Él también era parte del juego? Justo cuando su mente intentaba procesar el nuevo nivel de traición, el joven en el suelo levantó la voz. No te dejes engañar, Leticia. El verdadero peligro está frente a ti. El impacto fue como un rayo. En cuestión de milésimas, la realidad de Leticia se desgastaba. ¿Qué debo creer? Todo lo que sé está derrumbándose. Elena sonrió de nuevo, esta vez con una malicia que helaba la sangre. Tu vida, toda tu vida, ha sido un juego de piezas, Leticia, y tú eres la más valiosa. Pero antes de que pudiera entender, el sonido de sirenas atronó el ambiente. Las luces del aeropuerto titilaron, y en un segundo la multitud, temerosa, retrocedió. La atmósfera se transformó en pura tensión. Leticia miró a su alrededor. Esto no ha terminado, insistió Elena, y añadió con una voz que taladraba su mente. El verdadero juego apenas comienza. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, Leticia se sintió atrapada entre amigos y enemigos, entre la verdad y la mentira. Su vida pendía de un hilo y las revelaciones ardían en su pecho. Sin saber a quién acudir, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía conocer estaba en juego. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? La respuesta era más peligrosa de lo que había imaginado. Los ecos de la verdad resonaban, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué haría ahora? El mundo se llenó de confusión, y Leticia sintió que el aire se le escapaba. Todo a su alrededor giraba sin rumbo, hasta que de repente un caleidoscopio de luces brillantes emergió de esa esfera desconocida. Era un espectáculo hipnotizante y aterrador. Las imágenes en la pantalla comenzaron a moverse, mostrando un mapa complicado, enredado por líneas rojas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Esto es solo el principio, decía una voz proveniente de la esfera, como un eco que reverberaba en el corazón de todos. Lo que han estado escondiendo cambiará el destino de muchos. Nadie podía mover un músculo. Agazapados tras columnas, los rostros de los presentes se mezclaban entre la sorpresa y el miedo. Elena, levantando la mirada hacia la esfera, comentó con una suavidad amenazante. No sabías cuánto necesitabas esto, Leticia. Eres parte de algo más grande que tú. ¿Qué te estás diciendo?, Leticia preguntó, su voz apenas un hilo. La confusión y la traición se acumulaban en su pecho. Cerrándole la garganta. ¿Qué más hay que descubrir? Este juego ya me ha costado demasiado. ¿De verdad creías que un simple restaurante era todo?, insistió Elena, la calma de su voz contrastando con el pandemonio a su alrededor. Tú eres la pieza clave para cambiar el rumbo de todo. ¿Qué es lo que sabes? Leticia batalló con sus propios pensamientos. Dímelo, exigió. Sin previo aviso, el joven en el suelo comenzó a levantar la cabeza, su expresión cambiando de miedo a determinación. Aléjate de ella, Leticia. No puedes creerle. Todo esto es un plan para atraparte, advirtió. Pero su voz se ahogó ante el inminente estruendo de una explosión. Los muros temblaron. Un nuevo grupo armados aparecieron por la entrada, blandiendo armas. La tensión en la atmósfera alcanzó un punto crítico. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto!», gritaron. Pero en sus rostros había un componente de rabia que escandalizaba a todos. La multitud se dispersó, cada uno buscando refugio. Leticia sintió cómo el sudor frío le recorría la frente. Un destello sorprendió a Leticia y miró a su alrededor angustiada. «¡Daniel!», gritó.
dándose cuenta de que él había desaparecido de nuevo entre el caos. Pensó que tal vez él podría darle respuestas, o quizás ella parte de todo esto. Su corazón se estrujó, pero de repente, Elena se abalanzó sobre el joven en el suelo, arrebatándole un objeto pequeño que había ocultado. «No puedes quedarte con esto», dijo con una sonrisa burlona. El chico gritó: «Es un detonador, déjalo, no puedes usarlo así». Leticia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás haciendo, Elena?». Pero antes de que pudiera entender, un sonido acabullante se propagó por el aire. Un estallido de luces, una onda de energía que hizo vibrar las paredes. Era como si el mundo se hubiera desvanecido de la realidad. La esfera brilló con una intensidad cegadora y todo a su alrededor se volvió borroso. «¡No!», gritó Leticia, extendiendo la mano hacia el caos. Fue el momento exacto en que todo cambió. La esfera explotó en 1000 pedazos, estallando en una lluvia de fragmentos resplandecientes que llenaron el aire con un brillo casi mágico. Y de repente, una figura apareció, envolviendo a Elena en una sombra. «Aléjate de ella», ordenó, y Leticia se dio cuenta de que era su padre. Pero el impacto de verlo tomó un giro inesperado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el asombro dibujándose en su rostro. La última vez que lo vio, todo era diferente. «Lo siento, Leticia», dijo él, su voz grave. «No puedo dejar que esto suceda. Nunca debiste enterarte de la verdad». «¿Qué verdad?». El mundo se detuvo. El corazón de Leticia latía con fuerza, sintiendo que todo lo que creía conocer se desmoronaba. Su padre había estado ausente tanto tiempo y ahora estaba aquí, en medio de esta pesadilla. ¿Y en qué lado estaba realmente? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Vamos! ¡Hay que irnos ahora!». Y un nuevo grupo de asaltantes irrumpió, llevando consigo a alguien. Él tiene la información. En el instante en que los nuevos intrusos entraron, el caos estalló en una batalla de cuerpos. Gritos y decisiones rápidas, y Leticia, en su confusión, comprendió que la verdad que tanto temía estaba más cerca de lo que jamás pudo imaginar. Su mundo se había vuelto un laberinto de lealtades quebradas, donde cada rostro conocido se convertía en un posible enemigo. «Recuerda, Leticia, al final la clave eres tú», dijo su padre, antes de ser arrastrado por la multitud. Las palabras resonaron en su mente, al tiempo que el tiempo se desvanecía. ¿Podía realmente confiar en su padre? ¿Qué secretos aún estaban ocultos? Justo cuando el pánico envolvió el lugar, el sonido de la verdad calma todo alrededor. «No puedes alejarte de esto», gritó Leticia, sin estar segura de qué estaba pidiendo. ¿Qué significaba realmente ser parte de todo? La revelación estaba a su alcance, y el futuro de todos pendía de un hilo. Leticia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La esfera había estallado, iluminando el terminal con una luz cegadora. Los gritos resonaban, y el caos era absoluto. En medio de la confusión, el rostro de Elena se debatía entre la rabia y el miedo. «No sabes en lo que te has metido, Leticia». La desesperación en su voz era palpable. «¿Qué está pasando?», gritó Leticia, buscando respuestas entre el desorden. «¿Por qué se ha vuelto todo tan loco?». De repente, el joven en el suelo, todavía temblando, se levantó parcialmente. «Escucha, Leticia. Ellos no son los que parecen. Elena está jugando un juego mucho más grande del que sabes». Sus palabras resonaron como un eco en su mente, expandiendo la confusión. Elena retrocedió, sus ojos llenos de furia. «¡Cállate! Tú no entiendes nada». Pero Leticia, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que la verdad se asomaba. Los hombres armados gritaban, interrumpiendo la escena. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un asalto!», mientras algunos de ellos se dirigían a la multitud aterrorizada.
El aire se volvió denso y el sudor perlaba la frente de Leticia. Daniel, de repente, reapareció entre la multitud, su mirada fiera. «Leticia, ven aquí, ahora». La urgencia de su voz dejó claro que había llegado el momento de actuar. Con el corazón en la boca, Leticia corrió hacia él. «¿Qué está pasando? Déjame entender». Daniel respiró hondo. «Lo que has visto no es más que la punta del iceberg. Todo este plan tiene que ver contigo. Podemos detenerlo, pero necesitamos salir de aquí». «¿De mí? ¿Qué tengo yo que ver?», preguntó Leticia, aún incrédula. Pero mientras Daniel hablaba, el caos se intensificaba y la atmósfera se llenaba de tensión creciente. El joven en el suelo gritó nuevamente. «Elena es parte de esto. No es tu amiga. Te está manipulando». Tantas preguntas inundaron la mente de Leticia. ¿Quién era realmente Elena? ¿Y por qué todos estaban tan atrapados en este juego? Mientras Daniel la guiaba hacia una salida, sintió el agarre de su mano firme. Había una conexión entre ellos, una mezcla de confianza y confusión. «No podemos quedarnos a ti. Hay más en juego de lo que imaginas». Pero antes de que pudieran avanzar, el hombre con el chaleco explosivo gritó. «Yo soy la clave. Todo comienza y termina conmigo». Su grito cortó el aire, y el impacto hizo que todos retrocedieran. La situación escalaba rápidamente. «¿Qué significa eso?», preguntó Leticia, ahora sintiendo que era ella quien estaba atrapada en un juego mortal. De repente, el hombre se derrumbó, colapsando. A su alrededor, las luces del aeropuerto comenzaron a parpadear y el sonido de metros pesados resonó. Leticia miró a Daniel y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No estamos seguros aquí. Hay que irnos ahora». Con un último intento de entender todo, ella miró a Elena, que la observaba con un destello de algo que no podía identificar. «Déjame explicarte», gritó Elena, pero el pánico en su voz era evidente. Sin más tiempo que perder, Leticia se volvió hacia Daniel y juntos empezaron a correr. En medio de la desesperación, cada uno de sus pasos resonaba como un eco de nuevas posibilidades. Finalmente, llegaron a una salida, y con el aliento entrecortado, se encontraron al aire libre. La brisa fresca chocó su rostro, y en ese momento, Leticia sintió que todo lo que había pasado había sido una pesada carga que caía de sus hombros. «¿Estamos a salvo?», preguntó, mirando a Daniel, cuya expresión era una mezcla de alivio y tensión. «Por ahora, sí, pero la verdad sigue ahí, Leticia». «Esta historia está lejos de terminar», respondió él, mientras la sombra de la esfera brillante se cernía en sus recuerdos. Leticia miró hacia atrás, sabiendo que todavía quedarían respuestas. ¿Qué le depararía el futuro? ¿Podría realmente confiar en Daniel? Todo había cambiado, pero su viaje apenas comenzaba, y antes de que pudiera procesar más, una voz interna la instó: «No olvides dar el siguiente paso». Así que, querida audiencia, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo e infundan la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden el poder de apoyar el canal. El viaje apenas comienza. No se lo pierdan.